Hola familia, ¿cómo están? Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a este video. Queremos seguir hablando sobre lo que es esta hermosa relación con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo. Y para continuar con este tema, queremos hablar sobre un versículo que está en Mateo 3, del 8 al 9, que dice: Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Eso dice el versículo. Y bueno, digamos, de aquí quiero resaltar dos cosas que me parecen muy importantes. Una es: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido y han vuelto a Dios. Y lo importante aquí es: demuestren con su forma de vivir. ¿Sí? Porque cuando nosotros iniciamos este caminar con Dios y vamos paso a paso, Dios va transformando nuestra vida y, y eso va a ser un reflejo de nosotros hacia los demás. ¿Sí? Todo eso que aprendemos, que Dios cambia, que Dios renueva, que Dios transforma, eso se va a reflejar en nuestras vidas y la gente lo va a notar. Lo va a notar en la manera en que hablamos, lo va a notar en la manera que respondemos, lo va a notar en las discusiones, en los momentos difíciles, en todo lo que hacemos se va a notar. Y eso es lo importante. Y la siguiente parte que quiero resaltar es que dice: no estamos a salvo por lo que seamos descendientes de Abraham. Y aquí es importante aclarar de que no somos salvos porque vengamos de una familia que cree en Dios, porque la fe de mis padres no me hace salvo, me hace salvo que mi fe Esté puesta en Dios. esté puesta en Dios, esté puesta en lo que Cristo hizo, ¿sí? No me hace salvo el que mi familia crea en Dios o que mis padres crean, sino que yo necesito tener esa relación personal con Dios y tomar mi propia decisión de seguir a Cristo. Si tomo la decisión de seguir a Cristo y lo acepto como mi Señor y mi Salvador, ahí es que empiezo a caminar con Dios y empieza esa nueva etapa en mi vida, ese renacer. Y bueno, yo quiero preguntarte a ti porque tu historia es muy, muy impresionante. Ojalá tengamos más espacios para conocerla toda. Pero, pero de inicio, es bonito porque tu mamá fue la que empezó a conocer de Dios. Ella conoció y les trajo la palabra a su hogar, a su esposo, a ti, a tu hermano. Y me gustaría preguntarte cómo fue esa experiencia, cómo fue conocer el Dios de tu mamá, lo que ella les explicó, y cómo fue ese punto en el que tú conociste a tu Dios, ¿sí? A ese Dios pero personal tuyo. ¿Cómo fue? Bueno, pues cuando mi mamá empezó a hablarnos de Dios, mejor dicho, cuando Dios llegó a nuestro hogar, yo tenía más o menos 5 añitos de edad y pues yo crecí aprendiendo de Dios, yo crecí conociendo todo sobre Mm, Dios. Digamos que a mí no me leían cuentos, a mí me leían la Biblia todo el tiempo, yo estaba siendo alimentada por la palabra de Dios. Yo estudié en un colegio cristiano en toda mi primaria, entonces entre semana en la iglesia, bueno, en el colegio cristiano me enseñaban de Dios. Los domingos en la escuelita dominical con todos los niños. todo el tiempo. En la casa mi mamá, y yo veía a mi mamá o a mi papá también orando, que ellos buscaban de Dios. Entonces todo el tiempo yo estaba siendo rodeada por todo lo que era de Dios. Entonces yo crecí así, yo creía en Dios, yo sabía que Él existía, que era real, Ujú. pero sí, la verdad yo no tenía una relación con Él. Amaba todo lo que está escrito en la Biblia porque incluso una anécdota chistosa es que yo cuando niña la verdad siempre fui un poquito difícil para terminar mi comida, Para comer. para comer, acabar todo. Entonces cuando yo estaba comiendo yo le decía: mami, por favor me cuentas una historia. Y entonces ella me decía: bueno, está bien, pero coma. Y como que mientras ella me iba contando las historias de Moisés, de José, de Jesús, yo era así como,
Y ella, pero como a niños si no, no les sigo contando. Entonces a mí me encantaba escuchar todas las historias, a mí me encantaba todo eso. Pero digamos que toda esa parte, hasta mis 13 años, fue una teoría, ¿sí? Como que todo muy teórico, pero no lo conocía realmente. En la palabra de Dios, si no estoy mal, está en Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es muy diferente uno escuchar y escuchar y escuchar a verlo, a conocer a Dios realmente. Y pues eso sucedió cuando yo tenía 13 años. Ese fue el año en el que yo tomé esa decisión, donde le abrí la puerta al Señor y le dije, ven y habita en mí. Digamos que yo tenía el conocimiento y sabía de que si yo no recibía al Señor como mi Salvador, yo me iba a condenar. Así mi mamá fuera muy cristiana, ayunara, orara, yo me iba a condenar si yo no lo recibía, si yo no lo aceptaba, si yo no le entregaba mi vida, mi corazón. Yo lo sabía. Entonces, en un momento, a solas con Dios, yo le decía eso a Dios, como yo no me quiero perder, yo no me quiero condenar. Pero yo no tomaba la decisión porque yo no quería dejar ciertas cosas que yo hacía en ese momento, que para mí pues eran chéveres, eran agradables, pero que yo sabía muy bien que a Dios no le agradaban, ¿sí? Por ejemplo, tener ciertas amistades donde no me conducían hacia Dios para nada, sino al contrario, en algunos momentos con esas amistades llegué a probar el aguardiente, llegué a probar, sí, algunos licores, no O sea, como que mucho, te hasta estaban lo... conduciendo Sí, a más bien a apartarte de sí, Dios o lo que te totalmente. había enseñado tu mami. Exacto, digamos que pues sí, ninguno de ellos pues conocía de Dios, entonces era algo normal. Digamos que en ese momento todos queríamos explorar o conocer cosas. Entonces, también nos llamaba la atención las fiestas, ya empezaban a hablar de visitar discotecas, cosas así, Y tan que, chiquita. y 13 años, tener novios, muchas cosas así, que pues para el mundo es normal y está bien, pero yo como yo tenía conocimiento de Dios, yo sabía que nada de eso a Dios le agradaba. Entonces yo no tomaba la decisión porque no quería dejar eso. Y como me parecía chévere, entonces yo le decía a Dios, si yo tomo la decisión, me comprometo contigo, pues me va a quedar sola. Y entonces ahora yo qué voy a hacer como que sea chévere. Entonces me quedo sin amigos y no puedo hacer todas esas cosas. Y yo no tomaba la decisión, no la tomaba. Hasta que el Señor mismo fue el que me empezó a traer. Empezó a traerme con mucho amor. Y Él, a través de una canción que yo escuchaba en las noches por una emisora cristiana, una canción que se llama Dulce Compañía, de Omar Herrera. Les vamos a dejar el link de esa canción acá en la descripción para que la escuchen. Es una canción súper linda. Y esa fue la canción o el medio que Dios usó para traer mi corazón, donde Él me mostró que Él sería ahora esa dulce compañía. Mi temor era perder mis amistades, pero Él me estaba diciendo, yo voy a ser tu dulce compañía. Entonces empecé a sentir el amor de Dios. O sea, es algo que no sé cómo explicarlo. Yo sentía que Dios me amaba. Yo lo sentía. Y yo no tuve más remedio que rendirme a Él, que decirle, ok, está bien, yo te entrego mi vida, quiero que tú seas mi Salvador, yo quiero caminar contigo, quiero que entres en mi corazón, que tú seas el dueño de mi vida. Y le dije, si me quedo sin amigos, ok, está bien, me voy a quedar sola, pero yo sé que contigo yo voy a estar mejor, sé que mi futuro contigo está a salvo. En ese momento, a mis 13 años, en plena adolescencia, tomé esa decisión tan importante. Entonces empecé a caminar con Dios y pues sí, efectivamente quedé sola ya con esas personas, con esas amistades. Yo ya no tenía nada en común como que hablar, ya las conversaciones con ellos me parecían vacías, sin sentido, me sentía mal ahí en esos ambientes y poco a poco me fui alejando. Entonces ya me agradaban otras cosas. Empecé, pues digamos, yo ya iba a la iglesia claramente con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi tía. Íbamos a la iglesia,
pero yo no tenía amistades en la iglesia. Yo no tenía, o sea, mis amigos eran los amigos de mi mamá, los que me saludaban, no, y ya, esas eran mis amistades. Entonces yo en la iglesia no me relacionaba con nadie, realmente. Entonces Espera, cuando... es que me parece tremendo esto que estás diciendo porque tú dices que empezaste a conocer de Dios desde los 5 años, pero hasta los 13 fue que realmente empezaste a vivir una relación con Dios. Ujú. O sea que tú viviste 8 años de saber que Dios existe y es que yo creo que a muchas personas nos puede pasar eso, con saber que Dios existe, saber de Biblia, saber de muchas cosas, digamos, religiosas, pero eso no significa que exista o tengamos una relación con Dios. Y lo más bonito es que desde tus 13 años, aunque habías vivido ya 8 conociendo, desde que aceptas eso, Ujú. tu vida cambia. Sí, Empiezas el día 1 de conocer a Dios. ¿Y eso cómo es León. ese cambio? ¿Qué empieza a cambiar en ti, en tu vida, en tus amistades? ¿Cómo es? Pues todo cambió, absolutamente todo. Ya entonces yo dejé de hacer ciertas cosas que yo sabía que a Dios no le agradaban y empecé a caminar pues con Él y empecé a amar su casa, la iglesia, empecé a Mm, amarla. Dios me puso amistades a mi lado que hasta el día de hoy las tengo conservadas en mi corazón. Son amistades que, así como dice la Biblia, hay amigos que son como hermanos mm. y El que es muy haya lindo. un amigo, haya un tesoro. Ajá, exacto. Entonces yo crecí con ellos y pues claro, pues ya era muy diferente crecer con amigos que compartíamos lo mismo, que creíamos en lo mismo, que juntos nos ayudábamos a crecer en Dios, claramente. Entonces empecé a involucrarme en danzas, empecé a involucrarme en la música de la iglesia, fui músico allá, fui líder de niños, de adolescentes, en jóvenes también estuve, actué, hice el oso, hice muchas cosas en la iglesia y me involucré muchísimo y me encantaba todo lo que fuera en la iglesia, me encantaba, era una pasión muy grande por todo lo que tenía que ver con Dios. En mi casa también tenía esos tiempos con Dios de leer su palabra, empecé a escribir todo lo que Dios me iba hablando, empecé como a ti te pasó, que nos comentabas en el video anterior, a reconocer que cuando Dios me está hablando, que ya no era simplemente lo que mi mami me hablaba, sino que era ya Dios hablándome a mí directamente. Ujú. Y todo lo Ish. que mi mami me seguía enseñando, porque hasta el día de hoy ella me sigue enseñando y nos enseña mucho, ya todo tiene sentido, o sea, cobra un sentido muy especial. Entonces es, por ejemplo, como que a ti te hablan de alguien, un amigo, y no, y es que él es así, y es que él tiene estos gustos, le gusta esta comida, eh, hace estas cosas, no sé qué, y tú, ok. Pero es muy diferente cuando ya te lo presentan y te dicen, este es el amigo del que te estuve hablando. Entonces tú, ok, mucho gusto. Y de pronto compartes con él, entonces te das cuenta de sus manías, cómo es su voz, de lo que le gusta, como ya el convivir, resulta que tiene un sentido del humor increíble, ya empiezas tú a conocerlo realmente. Y eso fue lo que me pasó a mí. Todo el conocimiento que había tenido esos 8 años, ya resulta que tenían ahora un sentido más grande porque estaba hablando directamente con él y él me hablaba también a mí. Entonces empecé a mostrar esos frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5 del 19 al 23, que nos habla de unos frutos que son, digamos que producto de nuestra naturaleza humana y a la vez otros frutos que son producto de una vida espiritual, de cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Muestra muy claramente la diferencia. Ujú. Entonces en mí empezaron a verse esos frutos del Espíritu. Y entonces vamos a leerlo. Dice Gálatas 5:19 al 23. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta,
discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Es blanco y negro, totalmente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros dedicamos toda nuestra vida simplemente a satisfacer los deseos de nuestra carne, nos desbordamos en eso, y para nosotros la felicidad se convierte en eso, en darle todo lo que nuestro cuerpo pide, todo lo que nuestra alma pide, eso le damos, todo lo que nuestra mente pide, eso le damos. Pero resulta que todo eso, o mucho de todo eso, a veces no es lo mejor, lo que realmente necesitamos. Lo que nosotros más necesitamos es esa vida espiritual, que empiece a crecer en nosotros una vida espiritual, y eso viene en el nuevo nacimiento. La Biblia digamos que lo expresa de esa manera, como un nuevo nacimiento. Antes yo era una persona, ¿sí? Que actuaba precisamente así, en mi propia humanidad, simplemente hacía lo que yo quería. Muero a ese yo, muero a esa voluntad propia y empiezo a nacer de nuevo, nazco de nuevo para recibir ahora esa vida espiritual, esa vida en el Espíritu, en donde ya el Espíritu Santo es el que me guía, el que me muestra la verdadera alegría, el verdadero placer, la verdadera satisfacción, la plenitud, donde Él empieza a mostrarnos eso realmente, que era totalmente desconocido. Claro. Entonces, yo pensaba que estaba perdiendo mucho antes de tomar esa decisión. Yo pensaba que estaba perdiendo todo, realmente. Yo dije, mi juventud, no, me estoy tirando todo. Pero resulta que gané muchísimo más. El Señor me guardó de tantas cosas y me llegó a mi vida en una edad pues tan justa, ¿sí? Y estoy muy agradecida con Dios de que desde mi juventud lo conozco, desde mi juventud tomé esa decisión. La verdad, estoy muy agradecida con Dios, porque esa vida en el Espíritu es plenitud, libertad. Exacto, exacto. Y eso quería mencionar. A veces pensamos que la felicidad viene del dinero, de la fiesta, de como de cosas del mundo, y pensamos que por el contrario, las cosas de Dios no son chéveres. Y la verdad es que es todo lo contrario. Dios desea que nosotros disfrutemos la vida y disfrutemos de todos esos pequeños detalles que Él nos da, ¿sí? Del trabajo que nos da, de la familia que nos da, de los hijos que nos da, de los padres que nos dio, de nuestros abuelos, primos, de nuestros amigos. Él nos llenó y nos rodeó de tantas cosas que a veces por ver el dinero o por ver el éxito o por ver cosas que nos nublan la visión, perdemos de foco las cosas que Dios nos dio para que disfrutemos la vida. Y es que esto es verdad. Dios desea que disfrutemos la vida y al final la disfrutamos con todos estos frutos que genera o que da el Espíritu Santo. Exacto. Y digamos que hagan de cuenta un árbol no está como luchando para sacar ese fruto, que por favor se vea ese fruto. No, es algo natural, ¿sí? El fruto sale, ¿cierto? Entonces en nosotros también sale un fruto, sean los frutos que se mencionan al principio de una naturaleza pecaminosa, esos son los frutos que van a salir de esa persona, o por el contrario, una vida en el Espíritu, una vida espiritual, una vida donde Dios está, salen otro tipo de frutos. Entonces, hagamos de cuenta que ¿cuántos aquí de pronto quisiéramos tener un jefe con estos frutos del Espíritu? Que sea amoroso, alegre, pacificador, que sea bondadoso. Yo creo que todos seremos felices sin un jefe así. Claro. O cuántos quisieran que sus padres fueran así. O cuántos quisieran que su pareja fuera así, ¿cierto? Que tuviera esos frutos del Espíritu. ¿Cuántos que te rodean a ti quisieran que tú tuvieras esos frutos? ¿Y cuántos quisiéramos tener esos frutos?
¿sí? Muy cierto. Es algo hermoso poder en nuestras vidas reflejar estas cosas. Y es algo que no tenemos que lucharlo, es algo que va a salir, es algo que se va a reflejar, que se va a ver, pero al buscar de Dios, al meternos con Dios todos los días, al permitir que Él cada día en nosotros actúe, obre. A mí todos los días Dios me está corrigiendo cosas, me está hablando, mira esto. Digamos, un ejemplo así pequeñito, cuando a veces discutimos con mi esposo, cuando a veces tenemos algún conflicto o algo, sí, así, muy de vez en cuando, ¿qué sucede? A mí me pasa algo muy lindo y es que mientras estamos así de pronto enojados, yo siento la voz del Espíritu Santo que me habla y me dice, a mí muchas veces me ha dicho como, mira, no fue tan así, como que no te enojes por esto, él no quiso decir eso, no fue su intención, tal vez estás pensando de otra manera. Él me calma, él trata de que mi enojo de pronto en algún momento como que se quite, se disipe y pueda ver las cosas con claridad. Ya cuando hablamos es otra cosa, podemos hablar, podemos comunicarnos mejor y yo siento que es el Espíritu Santo obrando en mí. Sí, lo hablo por mí. Cómo Él interviene en todas las cosas de nuestra rutina diaria. Cómo Él empieza a traer esos frutos en nuestra vida de incluso el hecho de decir perdón. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos cuesta pedir perdón? ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar? Y esos son frutos del Espíritu. El tener esa humildad, ahí dice, humildad. Porque el no perdonar, o el no pedir perdón, también es algo de orgullo. Entonces el poder decir, amor, lo siento, perdóname, me equivoqué, o incluso decírselo a mi hija, perdóname hija, me equivoqué. Eso es un fruto del Espíritu, ¿sí? Algo tan sencillo como es. Entonces, eso es lo que queremos de pronto enseñar hoy o mostrarles hoy con nuestros testimonios de lo maravilloso que es caminar con Él. Porque muchas veces cuando nosotros no estamos en esa vida en el Espíritu, sino teniendo esos frutos de una vida pecaminosa, muchas veces estamos afectando negativamente a los que nos rodean, a nuestros amigos, a nuestra familia. Estamos afectándolos porque nuestra forma de vivir es desenfrenada. Entonces muchos salen lastimados, muchos salen de pronto heridos porque no nos controlamos en nuestra forma de hablar, no nos controlamos en nuestra forma de actuar y muchas personas salen lastimadas con nuestra forma de vivir. Entonces, esta bendición de los frutos del Espíritu no son solo para nosotros, eso también va a afectar, a impactar a los que nos rodean. Tremendo, sí. Y bueno, ya para finalizar, quiero mencionar un último punto, y está en Hebreos 11:6, que dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y es cierto, nosotros por fe es que somos justificados porque creemos en la obra de Jesús, creemos en que Él murió por nosotros y lo aceptamos como Señor y Salvador. Y eso es una obra de fe, porque no lo vemos, ¿sí? Lo único que podemos hacer es creer ciegamente en que Él hizo eso, creerlo y guardarlo en nuestro corazón, y nuestra fe, ¿sí?, en creer en que Jesús hizo todo esto, es lo que va a abrir ese camino entre Dios y nosotros. Entonces, nada, yo sé que hay muchas más cosas de tu historia, de tu testimonio, de tu mami, que ojalá nos dé tiempo en otros videos para poderla escuchar, pero yo creo que cerramos este tema aquí y nada, espero que de verdad lo hayan disfrutado, que sigan dando fruto, que sepan que lo que tú dijiste, los buenos frutos también ayudan a los otros y los malos frutos también pueden hacer caer a los otros. Exacto.
Entonces vamos a orar, vamos a bendecirlos a cada uno de ustedes y, y bueno, motivarlos a que anhelen esto, a que no piensen que esto es una religión más, que eso es una imposición, una obligación por parte de alguien o algo. No, digamos que yo tomé mi decisión, pero no fue porque mi mamá me obligara. De pronto mi familia pensará eso, como que Natalia es cristiana y siguió así pues porque la mamá la obligó. No, realmente fue porque yo tomé mi decisión. Y por eso amo y disfruto tanto y por eso estamos aquí hablándoles a ustedes, porque es algo que no puede ser por imposición, no puede ser por obligación, Así es. es algo que se disfruta. ¿Listo? Entonces vamos a orar por ustedes. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por tu palabra, Señor, que es real, que es maravillosa, Señor. Gracias te damos, amado Rey, porque tú quieres darte a conocer a todos, Señor, a todos los que están escuchando este video, Señor. Hoy pido, Señor Jesús, de que seas tú motivándolos, atrayéndolos a ti, como lo hiciste con nosotros en algún momento. Que seas tú, Señor Jesús, mostrándoles tu verdad, Señor. Que lejos de ti nada podemos hacer. Que en ti encontramos plenitud de gozo. Que en ti encontramos esa paz sobrenatural. Que en ti encontramos gozo. Tú no nos prometes que vamos a tener una vida perfecta, sin problemas, sin dificultades. Tú no nos prometes eso. Tú nos dices que confiemos en ti, porque aún en la adversidad, aún en las dificultades, aún en la enfermedad, aún en los problemas, tú estás con nosotros y no nos dejas y no nos sueltas y nos llenas de gozo y de paz sobrenatural. Señor, ayúdanos a ser bondadosos y amorosos, aún con las personas que sentimos que no lo merecen. Ayúdanos a perdonar, aun cuando pensamos que esas personas no merecen nuestro perdón. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Señor amado, a tener estos frutos de tu Espíritu. Sabemos que no es de un día para otro. Sabemos de que esos frutos se van a ir dando a medida que buscamos de ti, a medida que tú empiezas a obrar, Señor, en nuestro corazón. Así como se empieza a formar una casa, que se crean esos cimientos sólidos y empieza a levantarse, Señor, esos muros hasta que se ve esa hermosa obra. Así tú vas a hacer con cada uno de nosotros. Empieza a crear esos fundamentos sólidos, esa base sólida, Señor, en nuestras vidas, que eres tú. Empieza, Señor, a formarnos, a transformarnos, Dios. Que de pronto lo que hasta el momento hemos hecho ha sido solo errores, solo equivocaciones, Señor. Tal vez hemos hecho de nuestra vida un desastre, pero tú vienes a intervenir y tú vienes a cambiar y tú vienes a solucionar, tú vienes a volver a armar lo que estaba roto, tú vienes a restaurar nuestras vidas, nuestras familias, todo aquello que está dañado en nosotros, todo aquello que está enfermo en nosotros, todo corazón herido. Tú puedes sanar, tú puedes restaurar, Señor amado. Tú traes sanidad, Señor amado. Hoy te pido, Dios amado, que empieces a hacer esa obra maravillosa y que nosotros empecemos a reflejar esos frutos de arrepentimiento, Señor, porque reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que pecamos, que fallamos, Señor, pero tú tienes misericordia. Tú nos perdonas, nos restauras y nos levantas y nos dices: tú eres mi hijo y yo soy tu padre y nunca te voy a dejar y voy a seguir obrando en tu vida. Gracias, Dios. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias por cada uno de los que nos están viendo en esta hora. Bendícelos, guárdalos y protégelos de todo mal y todo peligro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, familia, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video. No olviden de suscribirse y estar atentos a estos videos. Espero les guste mucho y nos veremos. Adiós. Adiós.